Si me hubieras dicho hace un año que mi vida se iba a convertir en la trama de una telenovela absurda, te habría dicho que estabas loco. Siempre pensé que mi historia sería simple: conocer al amor de mi vida, casarnos, tener hijos y envejecer juntos. Y durante mucho tiempo, creí que eso era exactamente lo que estaba construyendo. Me equivoqué. Horriblemente. Me llamo Laura, tengo 32 años, y hasta hace unos meses, estaba casada con Daniel. Nos conocimos hace 8 años, en la boda de una amiga en común. Yo era la dama de honor, él era el padrino. Fue como una escena de película. Cruzamos miradas en la pista de baile y sentí algo que nunca había sentido antes. Esa conexión que todo el mundo describe y que yo pensaba que era un mito. Él tenía esa sonrisa que hacía que todo lo demás desapareciera, y unos ojos verdes que parecían leerme el alma. Desde el primer momento, todo fluyó. Salimos un par de veces, y cuando me di cuenta, ya estábamos juntos todo el tiempo. Daniel era divertido, atento, increíblemente cariñoso. No voy a mentir, también era guapo, de esos que hacen que todas las miradas se giren cuando entra en una habitación. Pero lo que más me atrajo de él fue cómo me hacía sentir, segura, protegida, amada. A los 2 años de relación, me propuso matrimonio en un viaje a la playa. Había puesto velas, música, y se arrodilló con un anillo hermoso mientras las olas chocaban detrás de nosotros. Lloré como una tonta. Era el hombre de mis sueños, y yo me sentía la mujer más afortunada del mundo. Nuestra boda fue perfecta. Nada lujoso, pero llena de amor. Mis amigos decían que éramos la pareja ideal. Y por un tiempo, lo fuimos. Compramos una casa pequeña, con un jardín donde soñábamos con que jugaran nuestros hijos algún día. Yo no podía imaginar un futuro sin Daniel. Pasaron 5 años así. 5 años de risas, viajes cortos, cenas en casa, discusiones tontas que siempre terminaban con besos. Nunca pensé que hubiera algo que pudiera separarnos. Hasta que un día, algo tan simple como un regalo de cumpleaños lo cambió todo. Verás, yo soy adoptada. Nunca lo vi como algo dramático, siempre supe que mis padres adoptivos me amaban como si fuera suya. De hecho, ellos me contaron desde pequeña que no compartíamos la misma sangre, y yo crecí agradecida por tener una familia tan buena. Nunca sentí la necesidad de buscar a mis padres biológicos. Mi vida era feliz, ¿para qué remover el pasado? Pero Daniel siempre insistía en que sería interesante saber más sobre mi origen, especialmente porque queríamos empezar a intentar tener hijos. Por si hay alguna condición genética importante, me decía. Al principio me reía y lo dejaba pasar, pero él era insistente. Así que para mi cumpleaños número 32, me regaló un kit de ADN, de esos que te dicen tu ascendencia y posibles parientes. Recuerdo la emoción con la que me dio la cajita. Va a ser divertido, dijo, sonriendo como un niño. Yo me reí, lo abracé, y lo hice sin pensar mucho. Escupí en el tubito, lo mandamos y nos olvidamos del tema. Hasta que llegaron los resultados. Era una tarde cualquiera. Estaba en la sala, con la laptop en las piernas, cuando recibí el correo: tus resultados están listos. Abrí el enlace con curiosidad, esperando ver un mapa con porcentajes y poco más. Y ahí estaba, 45% europea, 30% latinoamericana, bla bla bla. Nada raro. Pero luego bajé a la parte de coincidencias con familiares, y ahí fue cuando mi mundo empezó a tambalearse. La lista mostraba varias coincidencias lejanas, primos terceros, primos segundos, y luego, en la parte superior, en letras que parecían gritarme: posible coincidencia, hermano completo. 98% compatibilidad genética. Me quedé helada. Mi corazón empezó a latir tan fuerte que pensé que me iba a desmayar. Un hermano completo. ¿Yo sabía que era hija única, o no? Abrí los detalles con manos temblorosas y ahí estaba el nombre, Daniel, apellido de mi esposo. Al principio pensé que era un error. Un glitch del sistema. O que alguien había hackeado la base de datos para hacer una broma enferma. Me reí, nerviosa, y pensé: imposible. No puede ser. Es absurdo.
pero el sudor frío en mi espalda me decía otra cosa. Llamé a Daniel. Le pedí que viniera a la sala y cuando llegó, sostuve la laptop como si pesara toneladas. ¿Hiciste tú también el test?, le pregunté. Me miró raro y dijo, sí, lo pedí hace meses por curiosidad. ¿Por qué? Se lo mostré. Vi cómo su rostro cambiaba en cámara lenta, de desconcierto a pánico absoluto. Esto no puede ser, balbuceó. ¿Es una broma? Dime que es una broma, Daniel. Mi voz sonaba rota. No sé qué decirte, Laura. No puede ser real. Pero era real. El porcentaje no mentía. 98%. Hermano completo. El hombre con el que me había casado, con el que había compartido mi vida durante 8 años, con el que soñaba tener hijos, era mi hermano biológico. Me sentí como si el suelo se abriera bajo mis pies. Empecé a temblar, a llorar, a gritar. Daniel intentaba abrazarme, pero yo lo empujaba. Sentía asco, rabia, tristeza, todo al mismo tiempo. Me encerré en el baño y vomité hasta que no quedó nada en mi estómago. ¿Cómo era esto posible? ¿Cómo la vida podía ser tan cruel, tan retorcida? Estuve encerrada en el baño casi 1 hora, con la mirada perdida y las manos cubriéndome la cara. Escuchaba a Daniel al otro lado de la puerta, golpeando suavemente y suplicando, Laura, por favor, ábreme. Podemos resolver esto. ¿Resolver esto? ¿Cómo se resuelve algo así? No hay manual para esto. Sentía que me había caído en un agujero negro donde nada tenía sentido. Finalmente abrí la puerta, no porque quisiera verlo, sino porque necesitaba respuestas. Él estaba ahí, pálido, con los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Me senté en la cama, temblando, mientras le mostraba de nuevo la pantalla. Explícame, Daniel. Explícame cómo demonios es posible esto. Se pasó las manos por el cabello, desesperado. Yo tampoco lo entiendo. Mis papás son mis papás. Siempre lo han sido. ¿Los tuyos te contaron algo? No. Grité. Las lágrimas caían sin control. Mis padres adoptivos me dijeron que fui adoptada, pero nunca me ocultaron nada. Nunca dijeron que había hermanos, mucho menos que me casaría con uno. El silencio se volvió insoportable. Él caminaba por la habitación como un león enjaulado, murmurando cosas que no entendía. Yo sentía que mi piel me ardía, que mi cabeza iba a explotar. Finalmente, dije lo único que podía salir de mi boca: tenemos que saber la verdad. Ya. Llamé a mi mamá adoptiva. Apenas contestó, rompí en llanto. Mamá, ¿hay algo que no me contaste? ¿Tenía hermanos? Hubo una pausa larga al otro lado de la línea, tan larga que supe que algo estaba mal. Laura, su voz era suave, como si pisara vidrio. Cariño, ¿qué pasó? Respóndeme. Grité, con la garganta ardiendo. Ella soltó un suspiro que me heló la sangre. Sabía que este día podía llegar. Sí, tienes un hermano biológico. Pero no sabía que era Daniel. Dios mío. Sentí que me faltaba el aire. Daniel se sentó frente a mí, con la mirada perdida. ¿Cómo pasó esto? Pregunté, apenas pudiendo hablar. Tu madre biológica, empezó mi mamá adoptiva. Ella estaba en una situación difícil. Tenía 2 hijos, tú y, bueno, tu hermano. No podía mantenerlos. Te dio en adopción siendo muy pequeña. Nunca nos dijeron quién se quedó con el niño. No escuché nada más. El teléfono se me cayó de las manos. Daniel lo recogió y siguió hablando, pero yo solo veía el vacío. Así que era cierto. Compartíamos la misma madre biológica. Tal vez el mismo padre. ¿Qué clase de universo enfermo permite algo así? Esa noche no dormí. Me quedé en la sala, con la laptop abierta, leyendo una y otra vez esa maldita coincidencia genética. 98%. Hermano completo. Cada letra era un puñal.
Pensaba en todos los besos, todas las noches juntos, las promesas. Todo manchado por algo que ninguno sabía, pero que ahora nos rompía. Daniel se sentó a mi lado en silencio. Después de un rato, dijo, Laura, yo te amo. Nada cambia eso. ¿Nada cambia eso? Todo cambió. Le grité, sintiendo que el pecho me iba a estallar. Somos hermanos, Daniel. Hermanos. Esto está mal en todos los sentidos. Él bajó la cabeza. ¿Qué hacemos? No lo sé. Pero no podemos seguir como si nada. Ahí fue cuando todo se volvió real. Que mi matrimonio había muerto, que la vida que conocía había terminado. Y lo peor, ni siquiera teníamos la culpa. Nadie podía señalarnos y decir que lo planeamos, pero eso lo hacía menos devastador. A la mañana siguiente, llamé a mi mamá adoptiva de nuevo. Le pedí todos los datos sobre mi madre biológica. Necesitaba respuestas, aunque dolieran. Me contó lo poco que sabía, que era joven, que tenía problemas económicos, que no podía criar a 2 hijos. Nada más. Daniel, por su parte, fue a hablar con sus padres. Yo no quería, no podía ir con él. Necesitaba espacio. Horas después, me llamó llorando. Laura, mis padres confirmaron todo. Mi papá no sabía nada, pero mi mamá dijo que te recuerda. Que cuando Daniel nació, mi mamá se enteró de que tu madre biológica había dado en adopción a su primera hija, y nunca imaginó que eras tú. Nunca pensó que el destino nos cruzaría así. Me derrumbé. No podía creerlo. Su madre lo sabía. No que éramos pareja, claro, pero sabía que había una hermana en alguna parte. Y aún así, nunca dijo nada cuando nos conocimos, cuando nos casamos. Nada. Lo siguiente fue un torbellino de emociones, rabia, tristeza, asco, impotencia. Pasé días sin comer, sin dormir, sin saber qué hacer. Daniel intentaba acercarse, pero yo lo evitaba. No porque no lo amara, sino porque mi cerebro gritaba que todo estaba mal. Muy mal. Hasta que un día, decidí que necesitaba enfrentarlo todo. Hablar con su madre. Saber por qué cayó. Y ahí empezó la parte más desgarradora de esta historia. Fui hasta su casa con las piernas temblando. No sabía si iba a gritar, llorar o simplemente colapsar en la puerta. Cuando Susan, mi suegra, la mujer que siempre pensé que era como una segunda madre para mí, abrió, la miré y sentí que todo el cariño que alguna vez le tuve se convirtió en una mezcla extraña de rabia y decepción. ¿Por qué no me lo dijiste? Fue lo primero que salió de mi boca, sin saludar, sin rodeos. Ella se quedó helada, sus manos temblaban. Me hizo pasar, y cuando cerró la puerta, las lágrimas ya le corrían por la cara. Laura, yo no sabía cómo. Nunca pensaste que ¿qué? ¿Que tu hijo y yo terminaríamos casados? Mi voz sonaba quebrada, pero llena de furia. Yo confiaba en ti, Susan. Se sentó en el sofá, cubriéndose el rostro. Cuando Daniel me dijo que había conocido a alguien, y luego que se iba a casar contigo, yo no lo relacioné, Laura. Eras solo un nombre para mí. Nunca conecté que eras la hija que aquella mujer había dado en adopción hace décadas. Nunca lo pensé hasta después de la boda, cuando vi una foto tuya de niña y me quedé paralizada. ¿Qué dijiste? ¿Qué lo supiste después de la boda? Susan asintió, con la voz hecha trizas. Sí, y me sentí enferma. No sabía qué hacer. Si decía algo, los destruía. Si callaba, también. Tenía miedo de arruinarles la vida. En ese momento sentí que me ardía todo el cuerpo. Nos la arruinaste igual. Le grité, sin poder contenerme. ¿Te imaginas lo que es enterarte de esto después de haber compartido todo con él? Después de habernos prometido una vida entera juntos. Es una maldita pesadilla, Susan. Ella lloraba sin parar, diciendo una y otra vez lo siento. Pero yo ya no podía escucharla. Salí corriendo de esa casa con el corazón hecho pedazos. Esa noche, Daniel llegó a donde me estaba quedando.
sus ojos rojos, su cara hundida, nunca lo vi tan derrotado. Se sentó frente a mí, con las manos entrelazadas. Mi mamá me contó que fuiste a verla. Sí, respondí seca. Y me contó todo. Que lo supo después de la boda y no dijo nada. Daniel bajó la cabeza. No la defiendas, le advertí, levantando la mano. No iba a hacerlo, susurró. Estoy igual de enojado que tú. Lo miré. Ese hombre al que tanto amé. Ese hombre que era mi esposo. Ese hombre que, sin saberlo, compartía mi sangre. Sentí ganas de abrazarlo y golpearlo al mismo tiempo. Ganas de retroceder el tiempo. Pero el tiempo no se rebobina. ¿Qué vamos a hacer, Daniel? Pregunté con un hilo de voz. Yo no quiero perderte, Laura. Sus lágrimas empezaron a caer. No quiero que esto nos separe. Lo que sentimos es real. ¿Acaso no lo sabes? Me quedé mirándolo. Sí, lo sabía. ¿Pero eso justificaba algo? ¿Podíamos simplemente seguir como si nada? No. Aunque el corazón gritara que sí, la razón gritaba que no. No podemos seguir, Daniel. No puedo. No después de saber esto. ¿Por qué? No elegimos esto. No tenemos la culpa. ¿Por qué es incorrecto? Grité tan fuerte que mi voz resonó en la casa. Es ilegal, es inmoral, es antinatural. ¿Quieres que la gente sepa? ¿Quieres que nos señalen, que nos odien? Nunca podríamos vivir en paz. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro, desesperado. Entonces, ¿se acabó? ¿Todo esto fue para nada? Sentí que el corazón me estallaba. Nada fue para nada, Daniel. Yo te amé. Todavía te amo. Pero amarte, ahora, es un pecado. Y no puedo cargar con eso. Pasaron días. Semanas. Yo apenas comía, apenas dormía. Cada vez que cerraba los ojos veía su cara, sus manos, las veces que me hizo reír, las veces que pensé en hijos, en un futuro. Todo roto. Todo muerto. Iniciamos el proceso de anulación del matrimonio. ¿Sabes lo cruel que es tener que explicar a un abogado que tu esposo resultó ser tu hermano biológico? Que tienes que dar pruebas, papeles, todo lo que confirma el horror. Me sentí como un monstruo, aunque sé que no lo soy. Mi madre adoptiva me apoyó, llorando conmigo cada vez que podía. Pero lo más extraño fue la cercanía que empecé a tener con Susan. Sí, la misma mujer que ocultó la verdad. Tal vez porque ambas éramos víctimas de algo que nunca buscamos. Ella también lo perdió todo, su hijo, su paz, su familia. Me escribió un mensaje que nunca voy a olvidar. Nosotras no merecíamos esto. Perdóname por callar. Si hubiera hablado antes, tú y Daniel tendrían una oportunidad real de rehacer su vida, aunque fuera separados. Le respondí, quizá este era nuestro destino. Por enfermo que suene. Y mientras todo esto pasaba, los rumores empezaron a crecer. Porque claro, en pueblos pequeños, todo se sabe. Un primo le contó a otro, alguien oyó algo, y de repente, las miradas en la calle eran cuchillos. Sentí la humillación más grande de mi vida. Hubo un momento, una madrugada, en que Daniel me llamó. Laura, no puedo más. No puedo vivir sin ti. Yo estaba llorando en silencio. Sí puedes. Vas a poder. Tenemos que poder. ¿Y si nos vamos lejos? ¿A otro país? Nadie sabría nada. Me quedé en silencio. Por un segundo, lo pensé. Pero luego recordé la prueba, la sangre, la verdad que nunca dejaría de existir. No, Daniel. Nunca seríamos libres. Ni allá, ni en ninguna parte. Colgamos. Y supe que ese fue nuestro último intento.